Muchísimas gracias a Iván Pérez por apoyarme en el Super Gracias. Gracias a ti ya falta más poco para llegar a la meta para comprar el micrófono que necesito para crear videos. La muerte de Sasuke Uchiha está más cerca que nunca. No puedo creer cómo no lo vi antes, pero siento que en el siguiente capítulo 80 del manga de Boruto vendrá el inicio del timeskip y con él un acto de muerte que será de los más impactantes para cerrar con broche de oro la primera parte del manga. Durante mucho tiempo pensamos que Boruto sería el que terminaría con la vida de Uchiha. Sin embargo, a lo largo de la historia, fuimos conociendo personajes interesantes que fueron dando de qué hablar con su poder, aquel que podría rivalizar con el de Sasuke. No obstante, cuando llegó la pérdida del ojo Rinnegan de Uchiha, las cosas se pusieron en otro plano más impactante, ya que ahora la lista que parecía muy mínima de personajes capaces de enfrentar a Sasuke ahora se había incrementado. Fue así que tras la muerte de Ishiki Otsutsuki, la amenaza de Code sobre el Uchiha se intensificó y la posible muerte de Sasuke en el timeskip se convirtió en algo más palpable. Sin embargo, Code está que va o que viene, pero en este momento se está postergando. Fue que de un momento a otro, tras leer el manga 79 de Boruto y ver los últimos capítulos de tanto el manga como el anime donde Sasuke participó, recordé que en su momento previo a esa saga de los Squid Games de Boruto, Sasuke tuvo un momento importante. Incluso animaron su novela como una especie de recuerdo, lo que intensificó mi sentimiento sobre que el Uchiha se estaba despidiendo. Yo creo que todos aquellos que han seguido mis videos recordarán cómo les hice hincapié en esa situación. Parecía que Sasuke se estaba despidiendo e incluso había decidido sacar su manga y su anime como una especie de despedida del personaje, algo similar a lo que pasó con Jiraiya. Fue así que incluso los opening y los ending del anime de Boruto nos mostraban cómo el Uchiha parecía irse y dejaba a Boruto solo, como una especie de mirada hacia el pasado que representaba una pérdida del personaje para Boruto como maestro y tío. Fue así que tras ver lo que pasó con la profecía de que Boruto lo perdería todo, me puse a pensar si realmente lo había perdido todo, y de esa manera encontré algo mucho peor, que conociendo a Kishimoto y en todo lo que ha trabajado para llevar al manga a este nivel, pienso que cerrará la primera parte con bombos y platillos. En pocas palabras, con algo mucho más duro que incluso verse perdido ante todo el mundo. Fue así que me di cuenta de lo que iba a pasar, donde según en mi mente se mostró un escenario que para mí sería devastador y muy digno de Uchiha. Siento que sería el momento que explicaría todo y llevaría a Boruto a convertirse en un hombre, tal y como pasó con su padre Naruto tras la muerte de Jiraiya. Pienso que Kishimoto desde el comienzo dejó claro que Uchiha sería el sensei de Boruto para morir, y asimismo dejó plasmado que ya no existe en el futuro porque el mismísimo Boruto porta su katana, su capa y la bandana que previamente él le había dado. Asimismo, por si fuera poco, entra aquí una frase donde Sasuke le pregunta a Boruto que si está preparado para morir, y Boruto dice que sí, y Sasuke le comenta que ese es el camino de un shinobi, y de igual manera si Boruto llega a perder el control, él terminaría con su vida en ese mismo instante, y Boruto le pide que lo haga por favor, lo que me llevó a tener en la mente la historia que para mí sería el momento justo, el escenario más posible y sobre todo una digna despedida. Pienso que el papel de Sasuke terminó y que así como Naruto se despidió en la primera parte, Sasuke también lo hará, porque algo me ha quedado claro. En el comienzo de Boruto declara que esta es su historia y no porque lo presuma, sino porque él solo está recordando lo que le pasó realmente. Asimismo declara que también es la historia de su padre por un tiempo, declarando desde ese momento que Naruto solo estaría un poco de tiempo. Asimismo, Sasuke desde el primer minuto del anime y de la primera hoja del manga de Boruto, declaró Kishimoto que tanto Sasuke como el Hokage ya no estaban, por las palabras de Kawaki. Asimismo, Kishimoto dejó intrínseco que Sasuke tampoco está y que su legado vive en Boruto, el cual más adelante conocemos que es el discípulo de Sasuke. Desde ese momento quedó claro. Asimismo, recordando las palabras de Kishimoto, donde le preguntaron que si algún personaje de la vieja generación moriría en Boruto, declarando que no se iba a detener para nada, que si tenía que terminar con Naruto Sasuke para que así la historia de Boruto creciera, lo haría sin dudarlo. Así que Kishimoto nos mostró un poco de la vida de Naruto como Hokage y de Sasuke como el maestro de Boruto y el Hokage de las sombras. Así que pienso que su muerte o desaparición siempre estuvo pactada desde el origen de Boruto, porque recuerden una cosa,
Esta es la historia de Boruto y no de Naruto, y Kishimoto lo dejó claro en las palabras de Boruto, y no por presumir, sino porque era dejar claro que Naruto y Sasuke vivieron su historia, y que ahora es la historia de Boruto, y que para brincar a la verdadera historia donde Boruto deja de contar lo que vivió de niño, tanto Naruto como Sasuke ya no deben existir, porque la verdadera historia de Boruto comienza apenas en el timeskip. Por eso ahora Boruto, tras el jutsu divino de Hada, es conocido como Boruto a secas, no más Boruto Uzumaki o Boruto el hijo del Hokage. Por eso creo que ahora la historia se llamará Boruto a secas, al igual que Naruto en el pasado, simplemente Naruto, siendo para mí una genialidad de Kishimoto llegar a estos paralelismos en ambas historias, comenzando realmente la historia de Boruto tras Boruto haberlo perdido todo. Es así que en el capítulo 80 pienso que al Boruto está rodeado por todo el mundo que quiere su cabeza, Sarada intentará persuadirlos, así que llegará Kawaki diciendo que Boruto a secas, el niño huérfano que Naruto recogió como su propio hijo, mató al séptimo, y Kawaki, como el verdadero hijo de Naruto, intenta vengarse. Es ahí donde Boruto no sabe qué hacer, y es en ese justo momento que aparece Sasuke Uchiha. Boruto, huye de aquí. Pero Dios Sasuke, ¿qué está pasando? Al parecer ahora todo el mundo cree que eres el enemigo. Pero, ¿cómo llegué a esto, tío Sasuke? ¿Cómo es esto posible? Pienso que Kawaki tuvo que ver en esto. Sasuke, ¿qué estás haciendo? Lo que debía hacer desde el principio, Shikamaru. Pero ¿por qué te pones del lado de este traidor? Porque ustedes están bajo un jutsu que solo yo puedo ver. ¿Pero qué cojones estás diciendo? Apártate, Sasuke, que si te interpones entre yo y Boruto, te mataré a ti también. No dejaré que le hagas daño a Boruto, Kawaki. Pero, ¿qué estás diciendo, maldita sea? ¿Cómo es que estás del lado de este traidor? Tú no eres el hijo de Naruto. Tú eres el forastero que desapareció a Naruto. Tranquilo, Kawaki. Nadie podrá darse cuenta. Parece que este hombre tiene el poder Otsutsuki en su interior. Pero Hada, si se dan cuenta, todo puede cambiar. No te preocupes. Acaba con él y todo pasará. Si no te quieres apartar, lo entiendo. Morirás junto a Boruto, Sasuke Uchiha. Boruto, huye de aquí. Sarada, sé que tú también estás del lado de Boruto. Sí, padre, pero ¿qué está pasando? No hay tiempo para explicarlo. Toma a Boruto y huyan de aquí. Pero padre, ¿y qué pasará contigo? Un shinobi debe estar preparado para el último momento, Sarada. Huye y ve con tu madre. Ella sabrá qué hacer. Yo los detendré. ¡Susanoo! Sasuke, detente. ¿Por qué haces esto? Shikamaru, ya te lo dije. Quizás nunca te des cuenta, pero estás equivocado. El hijo de Naruto es Boruto y no Kawaki. ¿Pero qué dices, Sasuke? Eso no tiene sentido. Esa mujer debe ser Hada, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ella es la causante de todo esto. Lo puedo percibir. El núcleo del jutsu emana de ella. Intercambió la vida de Boruto con la de Kawaki. Ahora todos ven a Boruto como el enemigo. Quítate de ahí, maldita sea, Uchiha. No te preocupes, Boruto. Yo lo detendré. Huye de aquí, por favor. Si no, esto no tendrá sentido. Amaterasu. Entonces, eso no es efectivo contra mí, Sasuke. Tú sabes bien lo que puedo contener con mi karma. Huye, maldita sea, Boruto. Huye, Sarada, ve con tu madre. Pienso que ella también lo entenderá. Al momento, Boruto y Sarada huyen de aquel lugar. Sasuke hace guardia mientras todos intentan ir tras Boruto. Los detiene con la increíble fuerza de la Amaterasu, mientras da lugar a su última lucha. La última llama de vida emana de tan ejemplar shinobi. La historia hablará de él como el ninja que rompió el ciclo y se convirtió en el shinobi que dio su vida por Konoha, Uchiha Sasuke. Pero eso, ¿cuándo será? Que ahora todo el mundo lo volverá a ver como un traidor. Boruto escapa gritando: ¡Dios Sasuke! Sarada llora con todo su corazón, pero sabe que no debe defraudar el legado de su padre. Pasan 3 años después de aquel momento. Boruto llega a la aldea de la hoja. Estoy listo para cambiar mi historia. Boruto, toma esto.
Pero eso es tuyo, Sarada. Perteneció al tío Sasuke. Lo sé, Boruto. Es el único recuerdo que tengo de él. Por favor, tómalo. Pero Sarada, no pasa nada, tómalo. Él hubiera querido que tú las tuvieras. Al momento, Boruto toma la capa que perteneció a Sasuke Uchiha, unida a la katana con la que peleó por salvar la vida de Boruto, hasta el último aliento. Sarada, te juro que lo vengaré, aunque sea lo último que haga. Lo sé, Boruto, lo sé. A esto has llegado, Kawaki. Te enviaré al mismo lugar al que envía al séptimo Hokage, Boruto. ¿No queda otra opción? No. La era de los ninjas se terminó. Aún así, yo sigo siendo un ninja. Si este video te gustó, ayúdame a llegar a la meta de 3000 likes. Y cuando esto suceda, publicaré un video más interesante que este. He sido Dejar Jarjero Namaste. Dios te bendiga.